Problema 956. Dice un disco uniforme con radio R, masa de 30 kilogramos, gira en un plano horizontal sobre un eje vertical sin fricción que pasa por el centro del disco. El ángulo que gira el disco varía con el tiempo de acuerdo a esta función de la posición angular con respecto al tiempo. ¿Cuál es la aceleración lineal resultante? La aceleración lineal resultante de un punto sobre el borde del disco en el instante que el disco ha girado 0,1 revoluciones. Entonces, puntos importantes. Bueno, ahí, uno, el radio, ¿verdad? Que nos dan el radio y es importante. Aquí, bueno, ahí nos dan la masa, que en realidad, pues, no la vamos a utilizar, pero bueno, lo pongo ahí. Ahora, nos hablan de aceleración lineal. La aceleración lineal es la magnitud del vector aceleración para un movimiento rotacional o movimiento circular, en donde sus componentes son la aceleración radial al cuadrado más la aceleración, bueno, aquí estamos hablando de la magnitud, ¿verdad? Del vector A. Pero las componentes son aceleración radial y aceleración tangencial. ¿Ok? Entonces, esto es la aceleración lineal resultante. ¿Ok? Esto es la aceleración lineal resultante de ese movimiento circular. ¿Ok? Entonces, bueno, nos dan la función y nos dicen en el instante en que ha girado eso que está ahí. Entonces, bueno, ahí tenemos este dato que son revoluciones. Recuerden que estas fórmulas estamos trabajando, o estas funciones, estamos trabajando en radianes. ¿Ok? Entonces, esta revolución hay que pasarla a radianes. Y recordemos que una revolución es 2pi radianes. Ok, entonces, bueno, ahí recuerden que las conversiones lo que buscamos es eliminar la unidad para convertirla en la otra. Ok, entonces tenemos punto 1 por 2 por pi. Nos da, entonces, voy a parar, punto 1 por 2 por pi. Nos da 0,628. 0, perdón, esto. 0,628 radianes. Entonces, bueno, ese es el desplazamiento angular. Y de ahí tenemos que buscar tiempo. ¿Ok? De ahí tenemos que buscar tiempo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Podemos buscar ese tiempo porque nos dicen en el instante en que ha girado 0,1 revolución. Entonces, a partir de este dato, con esta función, buscar tiempo o, pues, encontrar, saber que la aceleración radial es omega cuadrado por r y la aceleración tangencial es alfa por r. Entonces necesitamos encontrar la velocidad angular, omega, y necesitamos encontrar la aceleración angular, alfa, a partir de la función esta que está aquí. Entonces, bueno, y hagamos eso. Tenemos entonces esto que sería, vamos a ver, 1,10 radianes por segundo multiplicado por tiempo más 6,30 radianes por segundo al cuadrado por t al cuadrado. Entonces, bueno, ahí recuerden, esto lo obtenemos a partir de la relación entre la cinemática lineal y la cinemática angular. ¿Ok? La relación entre variables de la cinemática lineal, ¿ok? Y variables de la cinemática angular. Entonces, bueno, para obtener omega es simplemente derivar la posición angular con respecto al tiempo. Y entonces nos queda 1,10 radianes por segundo multiplicado, este es un cuadrado, entonces al derivarte al cuadrado nos queda 2t, y ese 2 pues entonces sería 12,6 radianes por segundo al cuadrado multiplicado por t. Bueno, aquí faltó, vamos a
quitar este. Un poco por acá, aquí faltó más. Ok, entonces, bueno, y tenemos eso que está ahí, ¿verdad? Y ahora pues alfa en la derivada de omega con respecto al tiempo, derivar una constante de acero y derivar pues lo que es un t, ¿verdad? T elevado a la 1, pues nos da 1, entonces quiere decir que tenemos esto que está aquí. Alfa es constante. Tenemos una situación en donde la aceleración angular es constante. ¿Ok? Y eso se puede ver inmediatamente sin necesidad de derivar a partir de la función de posición. Cuando la función de posición es cuadrática, entonces ya nosotros podemos decir que el movimiento tiene aceleración angular constante. ¿Cuál es el valor? Pues habría que calcularlo, pero ya podemos decir que el movimiento tiene aceleración angular constante. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el tiempo que necesitamos para que la posición angular tenga este valor. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a ver un poco para arriba. Entonces, tenemos esto que está aquí, 1,10 radianes por segundo por t más 6,30 radianes por segundo al cuadrado. T al cuadrado igual a 0,628 radianes. Entonces tenemos una ecuación cuadrática igual a 0, ¿verdad? Bueno, y la acomodamos un poco para que nos quede de esa manera. Entonces 630 radianes por segundo al cuadrado por t al cuadrado más 1,10 radianes por segundo por t menos 0,628 radianes igual a 0. Entonces de aquí obtenemos dos resultados, porque recuerden que al ser una función cuadrática debemos obtener dos resultados. Entonces vamos a decir un T1 y un T2. Entonces, ¿cuánto da eso? Pues bueno, ahí metemos en la calculadora. Ok, metemos en la calculadora, entonces son 6,3, 1,1 menos 6,20 es 0,628. Nos queda que el primer resultado es 0,240 segundos y el segundo resultado es menos 0,415 segundos. No trabajamos con tiempos negativos, ¿verdad? Entonces, este resultado no es válido físicamente. Matemáticamente es correcto, pero físicamente no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, bueno, y tenemos ese tiempo. Y ahora lo que tenemos que averiguar es el omega o la velocidad angular en ese tiempo. Alfa sabemos que es constante. Entonces, bueno, vamos a calcular la aceleración tangencial, que es alfa por r. Entonces, que es 12,6 radianes por segundo al cuadrado, multiplicado por el radio. ¿Ok? Entonces, el radio es 0,400 metros. Y eso nos da, voy a poner aquí esto, 12,6 por 0,4 nos da 504. 504 metros por segundo al cuadrado, la unidad de aceleración tangencial. Tenemos metros por radianes, metros por radianes por segundo al cuadrado, radianes desaparece, ¿ok? Y entonces, pues nos queda metro por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Ahora, calcular omega, ¿verdad? Para t igual 0,240 segundos. Entonces, omega es, vamos a ver cómo nos había quedado.
1,10 y 12,6. 1,10 radianes por segundo más 12,6 radianes por segundo al cuadrado multiplicado por 0,240 segundos. Y eso nos da entonces pues 1,10 más 12,6 por 0,24, 4,12. 4,12 radianes por segundo. Entonces, lo que tenemos es que la aceleración radial es igual a omega cuadrado por r. Entonces nos va a quedar 4,12 radianes por segundo elevado al cuadrado multiplicado por 0,400 metros. Y eso nos da, entonces, 4,12 por 0,4, 6,79. 6,79 metros por segundo al cuadrado. Entonces, bueno, y con eso ya tenemos lo que es las componentes de la aceleración lineal, por lo que, entonces, raíz cuadrada de, vamos a ver, 5,04 metros por segundo al cuadrado, más 6,79 metros por segundo al cuadrado, todo elevado al cuadrado, raíz cuadrada de eso, y nos queda que la aceleración lineal resultante es 5,04 al cuadrado más 6,79 al cuadrado, nos queda 8,46. 8,46 metros por segundo al cuadrado. Y este sería entonces el valor de esa aceleración lineal resultante. ¿Ok? Entonces, fíjense, a partir de esta ecuación y con estos datos, y como ven, pues esto no hubo necesidad de utilizarlo. Esto como tal, pues no había necesidad porque no estamos trabajando en términos de variables que contengan masa. ¿Okay? Entonces, solo necesitamos encontrar las aceleraciones radiales y tangenciales, ¿verdad? Tomar en cuenta de que la posición angular debe estar en la unidad correcta o correspondiente, dado que fíjense que la función trabaja con radianes, y pues hacer el cálculo de la velocidad angular, la aceleración angular, las funciones, ¿verdad? El cálculo de las funciones, y pues a partir del dato de la posición angular, calcular el tiempo correspondiente, ¿ok? Y pues entonces hacer los cálculos siguientes de aceleración tangencial, velocidad angular, aceleración radial, y por último, pues la aceleración, la magnitud o la aceleración lineal resultante. ¿Ok? Entonces, eso sería el valor. Si nos pidieran por aquello de, nos pidieran pues un vector, ¿ok? De aceleración, pues bueno, y nosotros podríamos decir, ¿verdad? A ver, si pidieran un vector, entonces la aceleración es, vamos a ver, esto sería, ¿dónde está? Ah, bueno, lo tengo aquí. 5,04 metros por segundo al cuadrado. Aceleración, esta era la aceleración tangencial. Esto es el vector unitario que representa la dirección de la aceleración tangencial. No podemos hablar de X, Y o Z, ¿verdad? Salvo que tengamos la figura que nos da la representación, en dónde se encuentra ese punto, porque recuerden que esto es un movimiento, bueno, esto no va así, que esto es un movimiento de rotación, ¿ok?
Si estamos aquí, pues podría ser que la aceleración tangencial vaya para allá, ¿verdad? Y podría ser que la aceleración radial vaya para acá, pero si estamos aquí, la aceleración radial va a ir aquí y puede ser que la aceleración tangencial vaya para acá. Entonces no podríamos decir X, Y, no podríamos decir en Y o en J, porque depende de donde nos encontremos. Si no hay ninguna referencia, ¿verdad? Que nos digan, pues bueno, y te encuentras en tal lado, ¿ok? O está girando, se podría trabajar, pero de manera general, ¿ok? Ustedes lo pueden trabajar de esta manera. Entonces, tomando en cuenta las direcciones que tengan esos vectores unitarios que representan la dirección de la aceleración tangencial y la aceleración radial. ¿Ok? Es una manera sencilla de representarlo. Pero normalmente, en general, pues lo que se les pide es esto. La magnitud de esa aceleración lineal resultante. ¿Ok? Entonces aquí sería pues el problema 956.